De acuerdo a lo establecido en la labor parlamentaria, corresponde que el diputado Gabriel Real realice un homenaje. Sí, obviamente los demócratas progresistas cada 23 de julio para nosotros es una fecha emblemática y creo que lo es también para la vida democrática santafesina y del país. El 23 de julio de 1935, Enzo Bordavere caía abatido a balazos en el recinto del Senado de la Nación. Los disparos que terminaron con la vida de Bordavere iban dirigidos a Lisandro de la Torre, quien desde 1934 denunciaba las ventajas que el pacto Roca-Runciman otorgaba a Gran Bretaña, en detrimento de la Argentina y bajo un entramado de corrupción escandalosa. Enzo Bordavere nace en Paysandú, Uruguay, un 25 de septiembre de 1889. Desde muy pequeño su familia se traslada e instala en Rosario, ciudad donde desde joven comenzó su carrera y militancia política, en 1908 integrando la Liga del Sur y 6 años más tarde acompañando a Lisandro de la Torre en la fundación del Partido Demócrata Progresista en 1914. Abogado, escribano y político entusiasta, Enzo Bordavere transmitía los valores y las ideas progresistas en una de las épocas más complicadas de la historia política argentina, la década infame. Se desempeñaba oportunamente como periodista, tal es así que al momento de su fallecimiento dirigía el diario La Tribuna. Defensor acérrimo de las autonomías municipales de Rosario y Casilda, de la Constitución de 1921, de la provincia de Santa Fe, la que consagraba la autonomía municipal, el voto femenino, jornada máxima de trabajo y salario mínimo, entre otros postulados fundamentales que hacen a los derechos y garantías de nuestra República. Fue diputado provincial, donde participó activamente en innumerables debates como la investigación a la Caja de Ahorro Postal o en el Banco Hipotecario Nacional. Diputado nacional y senador nacional electo por la provincia de Santa Fe tras el fallecimiento de Francisco Correa en 1935. Cargo que nunca alcanzaría a asumir debido a que el gobierno conservador de Agustín P. Justo se negara a aprobarle el diploma, postergando su tratamiento hasta finalizar el debate en torno a los sobornos por la exportación de carne argentina hacia el Reino Unido. Artimaña que garantizaría que el senador de la Torre no contara con el apoyo de Bordavere en la Cámara de Senadores. Ese 23 de julio de 1935 se esperaba otra brillante exposición de la Torre en el recinto del Senado Nacional. Su investigación minuciosa demostraba el entramado de corrupción sobre el que se sostenía el negociado de las carnes argentinas con Gran Bretaña, todo con la anuencia de los ministros de Hacienda y Agricultura de la presidencia de Agustín Pedro Justo. El debate había impuesto un tono de agitada pasión, pero hasta las 16 horas la sesión de la Cámara había tenido un desarrollo normal. En ese momento se efectúan 3 disparos en el recinto de la Cámara, disparos que alcanzan por la espalda al senador nacional electo Enzo Bordavere, quien intentaba proteger a su colega, líder y amigo Lisandro de la Torre de un intento de agresión por parte del ministro de Agricultura, Luis Duó, cuando fustigaba con un discurso muy vehemente la política entreguista y corrupta del Poder Ejecutivo. Tendido en el suelo, Bordavere fue recogido por varios legisladores y conducido a una sala adyacente para posteriormente ser trasladado al Hospital Ramos Mejía, atendido por el médico de guardia, doctor Weber, y varios ayudantes. El estado de Bordavere ofrecía escasas esperanzas de salvación. Pese a ello, alcanzó a expresar: "Muero por la patria". Enzo Bordavere murió a las 17:10 horas como consecuencia del atentado perpetrado por el excomisario Ramón Valdés Cora, que había ingresado al recinto con un fin determinado:
y que frecuentaba lugares vedados al público, incluyendo la sala reservada a los senadores, debido a sus influencias comprobadas al servicio de un caudillo conservador. Este trágico hecho que hoy recordamos constituye uno de los episodios más dramáticos de la historia política argentina, que por sus características quedó como símbolo de la intolerancia y del precio que pueden llegar a pagar aquellos quienes defienden los intereses de la patria y se oponen a determinados negociados corruptos. Recibido por una gran multitud, los restos mortales de incorruptible doctor Enzo Bordaberry fueron trasladados a la ciudad de Rosario y se encuentran en el cementerio del Salvador. La historia de una época infame y de corrupción, conjuntamente con el reconocimiento a hombres y mujeres que marcaron un camino antagónico de resistencia y lucha, de valores morales y principios políticos, debe ser siempre recordada. Y es nuestro deber como hombres y mujeres de la política y de la democracia brindar este tipo de reconocimientos. La valentía de algunos, la corrupción de otros, la indiferencia hacia los más débiles, la llamada década infame, una de las épocas de nuestra historia argentina que duele recordar, pero necesariamente nos vemos obligados a traerla hoy, para no repetir errores, para reafirmar que repudiamos cualquier tipo de violencia, que defendemos el derecho a la libertad de opinión, que protegemos de los derechos de los más desvalidos y sobre todo que el esfuerzo de nuestros patriotas no es olvidado ni fue en vano. Muchas gracias. Gracias, diputado.